Es una realidad que el pueblo de Cuba, uno de los motivos por los que salió fue por hambre. También, o sea, ellos no se está ocultando la verdad. También, ni se está descubriendo el agua tibia. El pueblo de Cuba salió por hambre. Y sí, muchos de ellos regresaron a sus casas cuando vieron que esa necesidad inmediata fue satisfecha por ese momento. Pero sí, ok, hoy viraron para las casas porque le pusieron 2 camiones de comida, ok, pero mañana cuando se les acabe esa comida que le dieron, van a volver a salir para las calles a exigir comida, y atrás de la comida y de la corriente, como decían, tenemos hambre, queremos corriente, también decían, queremos libertad. Y mientras más manifestaciones como esas se den en la isla, más deteriorada se va a ver la dictadura, y en algún momento vamos a dar el traste con la libertad. Yo lo que dije, esto no llega al 12 de mayo. Puede ser el 12 de abril, pero en estos días la atmósfera espiritual está intensa y ellos tienen razones para estar revueltos y para tener mucho miedo. Y nada, me comentaba esto Renier porque recordaba mi última Semana Santa en Cuba, año 2016, como estuve tras la reja, preso. Pero hay un Dios en el cielo y esta Semana Santa se pueden despertar cosas que ustedes intentaban mantener dormidas por mucho tiempo. Es muy importante también, en las redes sociales circuló, yo pude también compartirlo, un video de los sacerdotes católicos haciendo un llamado a las fuerzas represivas cubanas de contenerse ante los manifestantes, de que por favor no fueran a ejercer violencia. Y bueno, lo ideal sería, por supuesto, que acabaran ya de pasarse para el bando de las víctimas, ¿no? Para el bando del pueblo. Así que correcto la historia. Eso es muy importante, ese llamado es muy importante a los policías que salen a reprimir, que salen a golpear si se les manda, que se nieguen ante esas órdenes de ejercer violencia contra el pueblo. Esto responde a la pregunta que tú habías hecho antes de esta reflexión. Tú habías dicho, ¿hasta cuándo ellos van a poder, mediante la fuerza, mantener el status quo? Porque lo único que está basado en este momento, la gente, si no hay gente ahora en las calles, es por eso, porque están ellos en las calles. Pero es que ese que está en las calles, tú sabes lo que está en las calles mientras intenta reprimir al pueblo, pensando que va a encontrar de comida cuando llegue a la casa. Ese tiene hijos, ese tiene una mujer que posiblemente cuando llegue a la casa le diga, oye, tú lo que tienes que hacer es salir para la calle también con el pueblo. Hay mucha gente también que se ha dejado llevar por la corriente porque es una vía fácil, porque es una vía segura o un salario seguro, indigno pero seguro, y la realidad es que puede que existan sectores del MININ, de la policía, de la FARC, de los órganos de represión castristas, que no tengan las manos manchadas de sangre, que no pesen crímenes de lesa humanidad sobre ellos. Esos militares están a tiempo de pasarse al lado del pueblo de Cuba y pueden hacer la diferencia. Pueden hacer la diferencia porque además se está pidiendo libertad para el pueblo de Cuba, no para un grupo específico. Se está pidiendo libertad para todos los cubanos, incluso hasta para ellos. Salieron a llamar a capítulo al MINREX, al señor Benjamín Sif, que es el encargado de negocio ahí en La Habana, a echarle la culpa. No, los culpables son ellos, que han sumido al pueblo en la miseria, que les impiden producir el pan. Además, no solo que los han suplido en la miseria, sino que con esa miseria es con la que han controlado al pueblo de Cuba durante todo este tiempo. Sí. Porque es con la miseria, el hambre del pueblo cubano, es una de las herramientas de represión que ha usado el castrismo durante todas estas décadas. O sea, no demerita a nadie el hecho de pedir pan, porque eso es lo básico, eso es lo mínimo. Cuando ya tú ni siquiera tienes el pan cotidiano, entonces... Es que una vez que tú pides el pan, te vas a dar cuenta de que no es el hecho de pedir el pan, sino el derecho de producir el pan. Y eso es lo que el pueblo cubano está entendiendo. El pueblo cubano está entendiendo que ellos tienen el derecho a ser libres. Y por cierto, hablando del pan nuestro de cada día, que hasta nuestro Señor Jesucristo le dio la importancia al pan porque lo incluyó en la oración del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Estamos en la Semana Santa, que empezó este domingo, con el Domingo de Ramos. Recuerdo mi última Semana Santa en Cuba, año 2016, 20 de marzo, por cierto, del 2016, que me metieron preso ese día porque Obama entraba a La Habana y estuvo 3 días. Se ha cumplido de esto, pues, aniversario. Cuidado con la Semana Santa, que acaba de empezar, Cuidado con la Semana Santa, porque en la Semana Santa se despiertan
muchas cuestiones espirituales. Y ya dije que esto también incluía la vida espiritual del cubano. Ya ellos, por el miedo a las manifestaciones, pues han salido noticias que, y aquí ya no hablo como protestante, da lo mismo, la inteligencia artificial dice que soy católico, están prohibiendo algunas procesiones o están programando ellos las procesiones por donde deben ir. El padre Alberto Reyes contó de la procesión de San José en estos días, que la procesión que les concedieron no valía la pena. Cuidado con la espiritualidad del pueblo cubano. Sí, la Revolución Francesa, las protestas empezaron por pan y terminaron llevando la guillotina a la monarquía. Pero es así, o sea, el estallido social viene en camino. Y ya se está dando, no es que viene en camino. El estallido social se está dando. El pueblo está aprendiendo cuál es la dinámica mediante la cual pone contra la pared y puede exigir sus derechos. Y uno de sus derechos es tener acceso a un plato de comida digno. Exacto. Porque aplacaron ese clamor. Mañana vamos a ver si se lo aplacan, porque quizás ya mañana no se contenten con ese camión de comida. Yo estoy de acuerdo contigo y por eso creo que lo mismo que has explicado deshace esta frase de desprecio hacia el pueblo cubano, donde dice: cuando le den 2 cucharones de sancocho y les pongan media hora de luz, se acaba todo. No se acaba todo. Esto no se acaba. Esto va hasta el final. Sí. El pueblo de Cuba se va a encargar de desmentir esta frase de desprecio, porque el pueblo de Cuba no es ningún puerco, no es ningún cerdo que se contenta con sancocho. Usted está equivocada y los que nos están viendo en Cuba se lo van a demostrar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Y como siempre, desde aquí le damos la bienvenida a este podcast, un espacio digital hecho por cubanos y para los cubanos, cuya única intención es aportar nuestro grano de arena y empujar por la libertad de Cuba, la libertad de los presos políticos y la desestabilización y enjuiciamiento del narcopartido comunista y toda la oligarquía que lo secunda. Si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, a que le des a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos dejes tu like y tus comentarios. Yo a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Reinier. Bueno, saludándote y saludando también a aquellos que nos estén viendo. Y yo nada, Reinier, preocupado de que no se cumpla lo que he dicho del 12 de mayo, porque veo el 12 de mayo muy lejos. O sea, lo que pienso es que se va a cumplir lo que alguna gente me avisó de que esto era antes. Asimismo, Cuba está en las calles, sí. Se han dado muchísimas protestas a lo largo de toda esta semana y la verdad es que yo le iba a empezar el podcast preguntándole, entonces el 12 de marzo se cae la dictadura o el 12 de mayo. 12 de mayo. No, a eso me refería, su profecía se basaba en que de la dictadura castrista no pasaba el 12 de mayo, fuera un cambio fraude o no, no pasaba de ahí. Sin embargo, estamos viendo que la profecía se adelantó para marzo, pero recuerdo que en aquel podcast donde estábamos hablando sobre esa teoría del 12 de mayo, alguien le había mandado un mensaje y le había dicho, no, eres 12 de marzo o algo por el estilo. Sí. ¿Cómo fue esto? Sí, efectivamente, uno de los tantos amigos que me escribieron, ¿no? Que me extrañó porque nunca me solían escribir, lo cual me demuestra que hay más gente de las que ve podcast de las que uno piensa. Y entonces este amigo me dice, vi una entrevista tuya, o sea, él no estaba muy claro si esto era un podcast o no. Vi una entrevista tuya donde auguras que la dictadura cae el 12 de marzo. Él me lo dijo en febrero. Y yo hasta me preocupé porque de repente hasta me sentí confundido y dije, espérate, yo dije 12 de marzo. Y entonces, pues no, después entonces me di cuenta que no, que yo estaba correcto, 12 de mayo.
Pero sí él me movió el piso porque de repente yo dije, cocho, ¿será mi amigo el que está en lo cierto? Y casi llegué a pensar que mi amigo estaba más claro que yo. Sí, la verdad es que, como lo había dicho en el espacio, en el programa que sacamos por las protestas que se estaban dando el lunes 18, yo le había dicho, yo no daba mucho crédito a esa profecía. Sin embargo, el domingo 17 de marzo, en la tarde, cuando vi el estallido social que se dio en Cuba, empezando por la ciudad de Santiago de Cuba, me quedé pasmado y a la vez emocionado, ¿no? No solo por ver a los cubanos en las calles, que es lo que necesitamos, también al momento lo enlacé con todo lo que habíamos hablado y sinceramente, de alguna manera puedo decir que me ericé. Sí. Y no en el mal sentido de la palabra. Mejor dicho. O nunca mejor Por dicho. Cierto, entre las consignas que la gente salió a las calles, salieron cantando me erizo. Sí. Mira que me erizo. Creo que en una de las localidades de Oriente, no recuerdo ahora si fue en Bayamo o de noche, en medio del apagón, la multitud gritaba esto, me erizo, me erizo. Es para erizarse, déjame decirte. La realidad es que si alguien está erizado ahora mismo es la dictadura castrista, totalmente, es Díaz-Canel, la familia Castro y todos aquellos que desgobiernan la isla de Cuba. Sí. Es una realidad. Y esa ha sido mi preocupación, Reniel, porque lo que yo he tenido claro es que, o sea, lo más claro que tengo de todo esto es que quienes están, valga la redundancia, más claros de que ellos no pasan del 12 de mayo son ellos. Entonces, lo que están es tratando de ver cómo ponen sus barcos a flote, cómo sacan su rumbo, ¿no? A Gil no le dio tiempo a irse de Cuba, demoró bastante. Y yo pienso que mucha gente debe estarse mirando en el espejo de Gil y que deben estar preparando sus maletas, empezando por los hijos de Castro, vamos a estar aquí. Porque Raúl Castro quiere, ya lo hemos dicho acá antes, sacar a sus hijos al ruedo, que siempre han estado, pero no han estado tras las bambalinas. Mariela Castro ha estado un poco más pública que Alejandro. Alejandro es el que ha llevado la rienda. Pero si Alejandro es, por lo menos maquiavélico, me cuesta trabajo decir inteligente, porque para la maldad, la inteligencia. Pero bueno, si es maquiavélico, Alejandro debe estar claro que lo mejor que hace es irse a disfrutar de lo que le han robado al pueblo de Cuba, que tienen en Italia y tienen en otros lugares. Y él está más claro que cualquiera de nosotros que no pasan del 12 de mayo. Bueno, yo más bien diría, en vez de irse a disfrutar, yo creo que lo que serían es a esconder con todo ese dinero que tienen, sí. Porque la verdad es que en el momento que nosotros logremos desestabilizar esa tiranía, sacarlos del poder, empezaremos enjuiciando quienes queden en la isla, los que no quepan en los aviones de los Castro, pero luego iremos a por ellos. Eso es de eso ellos, que no les quepa duda. Yo te acepto esa corrección, porque, o sea, lo que él puede pensar, yo tratando de pensar en su mente maquiavélica, es cómo trato de salvar lo que tengo, ¿no? Pero de disfrutar no van a disfrutar nada. Donde se metan no van a poder disfrutar porque además no van a tener tranquilidad en su mente, no solo porque lo que tú dices, que es verdad que los vamos a buscar, como hicieron los judíos después que se acabó el Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que los estuvieron cazando todo el tiempo igualmente. Pero es que su conciencia también no va a poder. Bueno, sí, es que tienen conciencia. Yo no creo que ninguna de esa gente tenga conciencia. Sí, ahora, esto es lo que quiere Raúl Castro, que Alejandro y Mariela salven, no la revolución, salven su patrimonio o que lo salven a él mismo. Porque el egoísmo de esta gente llega a tal extremo que Raúl Castro ahora lo que debe estar pensando, si todavía piensa, es que, y ya lo he dicho en otros podcasts, concho, he nadado tanto para morirme en la orilla y es lo que le puede pasar. Pero a mí sinceramente, y yo quiero que interactúe con nosotros también, pero bueno, a mí hay algo que me llama, más que me llame la atención, hay algo que no me cabe en la mente, ¿no? Y es que yo no creo que pueda quedar sociedad civil genuina que no esté involucrado con la tiranía castrista, que pueda comprar que sea Alejandro Castro Espín y Mariela Castro Espín una solución a la situación que se vive en Cuba, porque es que lo hemos dicho, y no nosotros, todo aquel cubano que se ha involucrado de una manera u otra en la realidad y en la política de Cuba está consciente de que el problema no era Fidel, no lo es Raúl y tampoco lo es Díaz-Canel, el problema es el sistema comunista y por supuesto todos aquellos que se agarran a él para vivir sin trabajar de por vida y además desgobernar la isla. Entonces yo no entiendo que sea el plan B o C de la familia Castro Espín, pero lo que no creo es que el pueblo cubano les vaya a comprar esa milonga. No. ¿Qué usted cree eso yo? Bueno, yo te voy a ser franca. Yo no puedo vislumbrar con claridad qué es lo que está pasando ahí. Yo sé que hay muchos problemas, es lo que es evidente, ¿no? Que hay muchos problemas, entre ellos
incluso, ¿no? Y sé que por supuesto están los problemas que son más evidentes todavía de la economía y todas esas cosas. ¿Qué es lo que se está planificando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no tengo la misma claridad que tiene Mario. No logro ver bien qué es lo que está pasando, pero obviamente que si fueran a proyectar un cambio fraude, que es lo que yo me estoy sospechando en el caso de que fuera, como dice Mario, que ellos están ya encima de la bola de lo que va a pasar, que ya eso está en el piso, etcétera, etcétera. Ese cambio fraude, por supuesto, no va a ser con una cara tan evidente como la de Alejandro Castro, Mariela Castro o cualquiera de los Castro. De hecho, ya hemos visto que quien está ahora mismo presidiendo, entre comillas, el país, no es uno de los Castro, es Díaz-Canel. Porque precisamente la estrategia era quitar los rostros quitar el rostro de ese apellido, ¿no? Quitar el apellido de la silla de poder, aunque por supuesto el poder sigue recayendo está en las manos de ellos y son ellos los que están ahí en eso, ¿no? Pero obviamente pienso que para ese cambio que ellos pudieran estar proyectando, para darle al mundo una imagen de que ya no son ellos los que están en el poder, no va a ser ninguno de ellos lo que va a sentarse visiblemente en la silla, va a ser otra persona en el caso de que quitaran a Díaz-Canel. Y por supuesto, esa persona va a estar ahí, pero no va a ser más que otro títere, ¿no? Otro títere más. Y todo va a funcionar precisamente desde las órdenes de ellos, ¿no? Desde lo que ellos estén maquinando. Eso es lo que pienso yo. Lo cierto es que el pueblo es el que tiene el real poder. En el sentido de que lo que sucede es que el pueblo cubano no se había percatado. No, eso sí es cierto. De que cuando el pueblo sale a la calle, si el pueblo dice hasta aquí llegó esto, hasta aquí llegó esto. Exacto. Entonces el pueblo de Cuba empezó a probarlo desde el 11 de julio. Y ya cada vez están más conscientes de eso. Y por lo tanto, eso no hay quien lo pare. Eso es una realidad y además hay que tener algo claro. El 11 de julio del 2021 han sido las protestas multitudinarias más grandes que se conocen en la historia de Cuba y sobre todo en los últimos 65 años de este narcocomunismo. Pero la realidad es que no fueron las únicas. A raíz del 11 de julio se han seguido dando protestas continuas en Caimanera, en los palacios, en muchísimas ciudades, en poblados más pequeños, pero las protestas no han parado, no han sido tan masivas como las del 11 de julio o como ahora 17, 18 y 19 de marzo, porque las protestas, si la diferencia creo que tuvieron estas protestas es lo continuo que fueron, que también el 11 de julio no fue solo el 11 de julio, también fue el 12, también fue el 13, pero sin embargo, estos días pasados, que la dictadura estaba un poco más sobre aviso, ¿no? De que esto se podía, de que esto podía suceder. Aún así, la gente siguió saliendo a las calles y sucedieron cosas que no habían ocurrido anteriormente. Y por ejemplo, fue en la localidad del Cobre. La comunidad de ahí fue hasta la estación de policía a sacar la gente que la policía ya había detenido el 17 de marzo. O sea, la sociedad civil, el pueblo cubano está entendiendo cuál es la dinámica que tienen que aplicar, cómo aplicar la presión, porque además incluso en Bayamo también se vieron protestas donde la población, la gente decía no queremos violencia. Entonces, es un poco, estas cosas no se vieron el 11 de julio. Y no es que, digamos, no se supiesen, sino es que la sociedad en general, en conjunto, no tenía estas dinámicas asumidas. Y todos estos 3 años a raíz del 11 de julio le ha ido dando al pueblo cubano cómo es el modus operandi para ir, para tener más efectividad en las protestas. Y la realidad es que es un pueblo muy distinto, el que salió ahora el 17, 18 y 19 de marzo, al pueblo más aventurado que salió el 11 de julio, que fue más en un desenfreno y salieron a las calles un poco más sin tener la idea, ¿no? De por dónde iban los tiros a nivel de la protesta, ¿no? Pero ahora ya hay cierta experiencia. Ahora ya hay cierta experiencia, la gente ya tiene y lo mejor, una idea mejor creada de cómo realizar la protesta. Y lo mejor, si la dictadura pensó que con la represión fuertísima que Díaz-Canel firmó su sentencia esa tarde, cuando dijo a la calle, los revolucionarios, pero si ellos pensaron que con eso iban a detener, la demostración de que estaban equivocados fue esto. Porque si hubiera surtido efecto toda la represión que ellos desataron, no hubiese ocurrido lo que ocurrió el domingo 17 de marzo. Lo cual demuestra que las cosas se le han ido totalmente de las manos a ellos. Sí, y para poner un poco en contexto a nuestra audiencia que no es cubana, y a quien nos esté viendo por primera vez,
el 17 de marzo de este 2024, los cubanos salieron a las calles nuevamente a exigir libertad de una manera multitudinaria. Empezó en la ciudad de Santiago en horas de la tarde, producto de varios días de largos apagones. De hecho, se podría decir alumbrones, como estuvimos diciendo en el programa especial que hicimos el lunes 18, donde la gente tenía 3-4 horas de corriente al día y por supuesto se le echaba a perder la comida, se le echaba a perder la leche, todos los alimentos, no se podía dormir, la gente tenía que dormir en los portales de la calor que se está pasando, porque como hemos dicho, el verano aún no ha llegado, pero aún así ya en la isla se siente un calor fuerte. Sí. Y todos estos detalles, ¿no? Digamos, apagones, o sea, falta de corriente, falta de comida, calor, todo esto creó ese momento donde el pueblo estalla y no aguanta más y salió a las calles a pedir libertad, y en varias ciudades del país, en más de 10 ciudades de todo el país, pues se dieron protestas multitudinarias. Se dieron protestas en Santiago de Cuba, se dieron protestas en Bayamo, Granma, se dieron protestas en Matanza, en Cruces, en Santi Espíritu, se dieron protestas en muchas ciudades. Y hay que apuntar algo: en muchas otras ciudades no se dieron protestas porque tenían la ciudad militarizada, como el caso de La Habana, que sabemos que además de ser la capital, es la ciudad más poblada con diferencia en toda la isla, y ellos, previendo esto, no solo que La Habana, no solo La Habana la tienen militarizada o sea, en un contexto que la tienen bastante controlada, vamos a decir, sino que también es la ciudad donde evitan que los apagones sean tan largos, que no es que están exentos de apagones, pero sí evitan que no hayan apagones tan largos, porque saben que si La Habana se le tira para las calles, ahí sí va a ser más difícil poder controlar la situación producto de la cantidad de gente que vive ahí. Sí. No, yo defendiendo nuevamente, Reniel, lo de la pregunta y lo que he afirmado y sigo afirmando, que lo que me preocupa en este momento es que ocurra antes. O sea, que no se va a cumplir la fecha que yo dije, sino que no llega. Yo voy a hacer esto, vuelvo y repito, ni siquiera, aunque yo soy religioso y aunque soy pastor, yo no lo voy a hacer en cuestiones subjetivas y de fe. Aunque también, por supuesto, existen para mí parámetros en el ámbito subjetivo y en el ámbito de mi fe, que me demuestran que en la atmósfera espiritual está pasando algo en Cuba, así como lo está pasando en la atmósfera social, en la atmósfera económica, en la atmósfera política, por llamar atmósfera, ¿no? Las diferentes esferas, pero eso incluye también la esfera espiritual. Pero yo ni siquiera me basé en la esfera espiritual, porque precisamente teniendo en cuenta que casi todo el que me ve como un religioso, como un pastor, pues yo dije, trata de poner la cuestión religiosa y de fe a un lado y pon todo lo otro, todo lo objetivo. Y yo les expliqué a ustedes, no lo voy a volver a explicar aquí porque hay varios podcasts ya que la gente ha visto, y yo agradezco mucho que todo el mundo está prestando gran interés, donde yo he explicado ya que es un proceso que sencillamente yo he venido leyendo, que ha tenido diferentes hitos, donde parte de ese proceso fue la muerte del hombre en piedra y todo esto, ¿no? Pero algo que tengo que recalcar, que para mí fue significativo, es que hay una publicación que yo sigo mucho, que es la publicación de Economist, y nadie va a cuestionar aquí que esta es una publicación con una reputación enorme, como tampoco nadie me va a cuestionar aquí que Economist también se tira sus predicciones. Oye, además, no solo predicciones, grandes aciertos también. Cuidado con los Simpsons y cuidado con The Economist. Y yo no veo mucho los Simpsons, aunque los Simpsons también tienen sus predicciones por ahí, que creo que podríamos averiguar un poco. Pero lo cierto, por cierto, sí, los Simpsons sacaron algo también interesante con el puerto ahí de la entrada del Morro, algo interesante. Pero The Economist, voy a The Economist. Cuando yo veo en The Economist, en uno de sus primeros números, por no decir el primer número de este año, 2024, un artículo dedicado a Cuba, donde The Economist está afirmando que Cuba, sencillamente todas las iniciativas privadas que estaba estableciendo han fallado. Yo dije, aquí está esto ya. Me despertó como una luz, Pero voy a decir algo aquí, ya que siempre en cada podcast actualizamos algo, ¿no? Yo he dicho aquí de la gente que me escribe, de la gente que incluso pusieron fechas antes que la mía. Me sucedió algo interesante en estos días, donde ya sabemos que la inteligencia artificial cada vez está más en la palestra, ¿verdad? No sé sus experiencias con la inteligencia artificial, pero cada vez... No, la realidad es que es un hecho que la inteligencia artificial ya forma parte de las herramientas cotidianas. Claro. Y un amigo me envió, le preguntó al copiloto quién era Rosa María Pagá, y la inteligencia artificial le dio un retrato muy interesante de Rosa María.
Y entonces yo por curiosidad dije, a ver si la inteligencia artificial sabe quién soy yo. Y entonces le pregunto, ¿quién es Mario Félix Leonard Barroso? Y déjeme decirle que falló en algunos detalles. Por ejemplo, la inteligencia artificial me dijo que Mario Félix Leonard era un sacerdote católico. En eso falló, yo no tengo nada contra mis hermanos sacerdotes católicos. Por cierto, está muy bien en estos días y el padre Alberto Reyes, la verdad que lo que está tirando es. Pero para la inteligencia artificial yo era sacerdote católico. Quizás la inteligencia artificial está diciendo los católicos en Cuba están más contestatarios que los protestantes, por lo tanto este es católico. Pero no, soy protestante. Y lo otro que tiró es que yo gané el premio de la universidad no sé cuánto en 2017, lo cual corregía a la inteligencia artificial. Le dije, me perdonas, pero Mario Félix Leonard no es sacerdote católico, es pastor bautista y no ha ganado el premio de esta universidad que tú dices del 2017. Y bueno, la inteligencia artificial, muy humilde, me dijo, acepto su criterio y lo vamos a cambiar. Vamos a pasar a Mario Félix de sacerdote católico a pastor protestante. Pero entonces yo digo, concho, déjame tirarle a esto. Y le pregunto a la inteligencia artificial, bueno, ¿cuándo tú crees que se cae la dictadura comunista en Cuba? Y la inteligencia artificial me dice, de acuerdo a los algoritmos, la cosa es bastante pronto. Y me dijo algunas cosas, déjame ver si lo leo rapidito aquí. Lo leo rapidito. Dice, hay señales, según los algoritmos, la cosa no, esto va a suceder muy pronto. La cosa mía, ya estoy leyendo aquí, espérate que se me saltó. Se me fue, la inteligencia me la quitaron y aquí está. Me dice, aquí lo busco, me dice, según el algoritmo, esto va a suceder muy pronto porque hay señales de creciente disidencia y descontento entre la población cubana, especialmente entre las generaciones más jóvenes. La crisis económica en curso, agravada por la pandemia de COVID-19, ha llevado a un aumento de la frustración y las demandas de reforma. Por lo tanto, no descartamos que esto pueda suceder muy pronto. Entonces yo le pregunto, ¿tan pronto como cuánto? ¿2024? Mayo 12. Y entonces ahí me responden, no nos atrevemos a vaticinar una fecha exacta, pero los algoritmos indican que va a suceder muy pronto. Y entonces yo les dije, bueno, pues quiero corregirles, igual que les corregí ahorita que yo no era sacerdote católico y que yo no gané el premio que ustedes dicen en el 2017, que esto va a suceder en 2024, para que se lo metan al algoritmo también. Así que hasta la inteligencia artificial está con nosotros. Y cuando la inteligencia artificial empieza ya a decir que los algoritmos están indicando que esto va a ser muy pronto, y yo le añado que va a ser ya, hay que prestar mucha atención, ¿eh? Bueno, ojo con esto. Yo creo que hay, de todo lo que le dijo la inteligencia artificial, hay algo que es muy cierto y que además a veces se pasa desapercibido, ¿no? Sí. Y es el descontento social que existe en la isla. Y la inconformidad tan grande, no solo de quienes nunca han creído en esa pantomima de desgobierno, sino también incluso entre funcionarios internos del mismo castrismo. Se quedó corta. Hay informaciones que no están confirmadas, por tanto no me atrevo a hacerlo, claro. O sea, no es una información oficial, claro. Pero sí vamos a decir que hay rumores, claro, de muchos policías y militares que están viendo, incluso gente del partido, puro político, toda esta basura, sí, que están viendo cómo zafarse ahora mismo, porque están vaticinando lo mismo. Esto ya se cae a pedazos, ya no hay nada que lo apuntale. Y hay otra cosa también. La dictadura castrista, sobre todo en la era de la piedra, siempre se cayó de espalda diciendo que el pueblo estaba con ellos, que el pueblo los apoyaba y que quienes se oponían al comunismo en Cuba o al socialismo eran simplemente un grupo reducido de cubanos pagados por la CIA y por el imperio y por toda esa baba, y que desde los Estados Unidos pues eran un grupo de viejos resabiosos a quienes les habían expropiado sus propiedades. La realidad de hoy y las manifestaciones desmitifican eso, pero de una manera irreputable. Exacto. Demostrando que es el pueblo cubano, exacto, en su mayoría, quienes no están con esa revolución comunista, quienes no los aprueban, quienes no los legitiman, y que además todo el pueblo cubano que se encuentra fuera de Cuba, que a día de hoy, yo no sé si es la mitad, pero si no es la mitad está cerca de serlo, de todos los cubanos que somos en el mundo,
tampoco están con esa dictadura y tampoco son esa retórica de que eran unos viejos a quienes han sido expropiados. No, somos todos los cubanos a quienes la dictadura nos ha obligado a emigrar, a los que han desterrado, a los que han asesinado, porque incluso están los que tienen sus familiares, que tienen vivencias directas de gente que la han asesinado, no solo por fusilamiento, no solo porque los han matado en una prisión, también porque se les han ahogado en el mar, también porque se les han quedado desfallecidos en las selvas del Darién. Entonces, ya no hay forma, ya la dictadura no tiene cómo sostener que el pueblo de Cuba está con ellos y es evidente que la única forma o el único motivo por el cual ellos hoy ostentan en las sillas de poder en Cuba es porque tienen el poder de las armas. Y algo además que me gustó mucho, que la inteligencia artificial dijo, es que catalogó al sistema de Cuba como autoritario y represivo. El sistema político del país sigue siendo autoritario y represivo. O sea, nadie va a cuestionar, no le vamos a dar la última palabra porque ya decía que yo era sacerdote católico. Pero lo cierto es que los algoritmos que lee la inteligencia artificial están indicando lo que yo estaba diciendo aquí, que esto va a ser muy pronto. ¿Cuál es la diferencia? Yo estoy poniendo una fecha. Yo estoy poniendo el 12 de mayo y la estoy ratificando acá. Bueno, es muy interesante ir viendo la manera en la que se va progresando en esto de las manifestaciones, ¿no? De las protestas. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que a pesar del número de detenciones y de la cantidad de presos políticos que tenemos actualmente en Cuba y que la mayoría de esos presos políticos salieron precisamente producto de las manifestaciones del 11 de julio, a pesar de eso el pueblo ha seguido saliendo a las calles. O sea, eso es un indicativo muy importante de que el miedo en los cubanos se está yendo completamente, que la decisión de tomar la libertad a toda costa es más grande aún que ese miedo que se les introdujo durante tantos años, durante tantas décadas. Y yo creo que eso es un detonante muy importante para que cualquier cosa pase allá adentro que lleve, por supuesto, al fin de esa dictadura. Yo sigo insistiendo y no es ni es hoy ni es hace una semana, yo hace mucho tiempo, incluso antes de las manifestaciones del 11 de julio, siempre he dicho que en primer lugar, por supuesto, desde mi punto de vista cristiano está el factor Dios, ¿no? Pero el factor humano más importante para el derrocamiento real, porque no vamos a estar hablando aquí de cambio o fraude, nada de eso. El derrocamiento real de la dictadura, el elemento más importante humanamente hablando es el pueblo. El pueblo cubano es el único que puede derrocar esa dictadura. Por esa razón tienen que tomar conciencia de la importancia que tienen y del poder que tienen. Que eso es muy importante, porque creo que los cubanos todavía no han llegado a tener una conciencia, ¿no? Real de cuál es el poder que ellos tienen para derrumbar a esa dictadura. Pues la inteligencia artificial ya sí está detectando. Por supuesto, si la inteligencia artificial lo está detectando, yo me imagino que el pueblo cubano también lo está detectando, que de hecho lo está haciendo. Lo está haciendo porque, repito, a pesar de que el sistema, con todas esas cantidades de presos políticos que tiene, ha querido de alguna manera sostener esa amenaza, ¿no?, sobre el pueblo. Si te lanzas a la calle a manifestarte, vas para la cárcel, ¿no? A pesar de eso, los cubanos están tomando la decisión de salir a manifestarse. Y lo otro es que, bueno, insto a el castrismo a que sigan llevando hasta la tabla al pueblo. Que le sigan poniendo todas esas horas sin corriente. Pero no pueden hacer otra cosa. No, yo no sé si pueden o no pueden, pero lleven al pueblo hasta la tabla, porque esa va a ser realmente la firma total ya de su desaparición. Si Díaz-Canel pudiese ponerse de póster y encenderse como un bombillo, lo haría. Bueno, pero no puede. El problema. Sencillamente no puede. Mira, no, pero hay una cosa que incluso lo dijimos igual en el programa especial que hicimos por el 18, y la realidad es que, y es algo que la dictadura no se cansa de repetir, y todos los acólitos de la dictadura no se cansan de repetir, y es como tratar de criminalizar o deshumanizar a quienes intentan abogar por que el embargo económico comercial funcione como debe de ser. Y es evidente que son esas circunstancias
tan depauperantes que hay en la isla, las que llevan al pueblo de Cuba a salir a las calles. Y no es que los que estamos acá queramos que el pueblo pase hambre, porque es que nosotros no somos los responsables de que esa sea la situación del cubano, es la dictadura comunista. Pero la realidad es que el cubano, desgraciadamente, lleva más de 6 décadas viviendo en ese comunismo, y todos los que, prácticamente, no todos, pero prácticamente todos los que hoy tenemos voz y voto, pues hemos nacido y hemos crecido de alguna manera en esa dictadura, y muchos de los cubanos, sobre todo los que nunca han tenido la oportunidad de salir de la isla, pues no saben exactamente qué es la libertad, porque nunca la han vivido, no la conocen. Hay solo unos pocos iluminados que entienden la realidad de Cuba, y es que el problema no es de corriente, el problema no es de comida, el problema no es de transporte, el problema es de libertad. El día que el pueblo cubano tenga libertad, va a tener la capacidad de solucionar todos sus males. No es que nadie va a venir a arreglárselo, es que va a tener la capacidad de por sí mismos ser capaces, valga la redundancia, de crear su entorno a su medida y a sus posibilidades. Sí, yo quiero retomar una idea que hemos dicho. Por ejemplo, hemos hablado de la represión y de que la represión parece que no les funcionó en el 11J, y yo hablaba también pues de las cuestiones de las prisiones y demás. Pero siempre hemos hablado también de que en el pueblo de Cuba a veces se pierde la frontera entre las prisiones chicas con la prisión grande. Porque al final Cuba es una gran prisión, rodeada por agua y rodeada por tiburones. Y a decir verdad, y esto es un análisis un poco fuerte lo que voy a decir ahora, pero tengo algunos detalles que me hacen pensar en lo siguiente. He oído a algunos presos que han salido, incluso algunos presos del 11J, que al salir a la calle y ver cómo está la calle que dejaron el 11J, me han dicho en confianza, me han dicho, Mario, hubiera preferido quedarme adentro de la cárcel. Y fíjate, adentro de la cárcel. Y aclare, y es las condiciones depauperantes de que no hay comida, que no hay nada. No de. Mira, ¿qué sucede, Reynel? Si yo estoy en la prisión ahora y llego a dar la comida y me traen el caldito de. Lo tienes seguro. Un pedazo pan viejo, por lo menos tiene el pedazo pan viejo. Pero ¿cómo? Si no me han torturado ese día, pero bueno, no van a torturar todos los días a todo el mundo porque no pueden. Además, los guardias están preocupados, no tienen que comer en la casa, ojo con eso. Pero ese que está preso ahí, todos los días a las 6 de la tarde le traían su agüita caliente. Exactamente. ¿Ve? Y se la tomaba. Y su familia en la calle era la que le estaba pasando dura, porque su familia en la calle no iba al guardia a llevarle el caldo de bruja. No. La familia en la calle, si no la luchaba, y si no le luchaba a él el saquito para llevárselo, no tenía nada. Entonces, más de un preso ya me han dicho, Mario, esto está fuerte, porque es fuerte lo que te voy a decir. Pero de hecho, estaba mejor adentro. De hecho, vamos a ver un video un momentico. Dale. De uno de los cubanos que salió a protestar en el Cobre, que él cuenta esto. O sea, él dice esto, yo estuve preso y prefería estar preso ahora mismo. Mira. Vamos a ponerlo ahí un momentico y para ver. Este es mi país, lo amo, todo el mundo lo amamos. Claro que sí. Todo el mundo ha tenido que irse de aquí a Castellano. Yo estuve preso. Primero estar preso. Y no aquí en este y por eso tengo que callar. Sí. Y ustedes son Estoy en silencio. mejores que los que están aquí. Te voy a hacer caso, estoy en silencio. Los de arriba son Estoy en silencio porque yo no quiero problemas con nada, ¿eh? Yo lo que quiero es trabajar. Eso es lo único que quiero. Yo no quiero problemas con nada. Libre de libertad, no hace falta, caballero, está hablando. Porque estoy en silencio. Dándole golpe. Eso me duele. Eso duele. Mira, vaya a buscar el candela, todo el mundo está en candela. Claro, ¿cómo no va a estar en Donde candela? quiera, ya. Bueno, señores, Me alegro que tú tuvieras ese video ahí. Sí, no, y además es que es uno de los videos que más virales se hizo de las protestas del Cobre, y es una realidad, realidad que es tan fuerte. Señores, es fuerte. Yo no voy a mencionar me he quedado. Yo no voy a mencionar. ¿Usted no había visto ese video, Eva? No. Oye, señores, es duro. O sea, cuán dura tiene que ser la realidad del cubano dentro de la isla ahora mismo para que alguien en un momento así, porque esto no es una borrachera que tú estás o en una jodera, no, en un momento así tan sensible, tú digas, yo prefiero estar preso, yo he estado preso, yo prefiero estar preso que estar viviendo esta locura que es vivir en Cuba. Sí. Yo escuchaba la otra tarde, tal vez después pueda ponerle el enlace en los comentarios, de una mujer en Santi Espíritu,
desesperada porque llegó por la tarde del trabajar el día entero. Cuando llegó a su casa no tenía nada que darle al niño que comer, ni darle a su mamá. ¿Y saben lo que esa mujer dijo? ¡Llévenme presa! Que en la prisión estoy mejor. No, y hay otro caso que lo publicó en Cubanet, sí, donde otra madre se intentó quitar la vida por no tenerle nada que ver. O sea, la desesperación tan grande que le provocó el verse incapacitada de poder darle un plato de comida a su hijo, la llevó a la locura de querer quitarse la vida. Sí. Un país totalmente desesperanzado, un pueblo que vive en una total oscuridad y literalmente hablando, pero también espiritual y emocionalmente hablando, ¿no? Y imagínate un pueblo que prefiera suicidarse o estar en las cárceles antes de tener que enfrentar esa realidad diaria, ¿no? Sí. De esa hambruna que están viviendo, de esas necesidades tremendas que están viviendo. O sea, se les ha llevado hasta lo máximo. Sí. Hasta lo máximo que se puede llevar a alguien. Y yo creo que es hora ya de que ese pueblo acabe de tomar conciencia, lo repito, del poder que tiene en sus manos para destruir a esa dictadura, y de que, caballero, ¿qué cosa es preferible? ¿Seguir viviendo callado, con miedo y con todas estas cantidades de situaciones, o tratar de liberarse una vez por todas? Me parece que es el momento ya, yo creo. Por eso yo repito que aquí ha sucedido algo extraño, pero a la vez tétrico, y es que las fronteras entre la prisión grande y las prisiones chicas se abrieron. No se abrieron, se han alterado, sí, al punto de que nosotros decíamos, bueno, es mejor estar en la prisión grande, pero suelto. Eso ya no es así. Ya la gente dice que me metan en la celda y que me lleven a las 6 de la tarde el caldo de bruja. No, es algo terrible. O sea, y esto es una señal, caballero, de que es muy tenebroso todo eso, es ¿no? Muy tenebroso, muy fuerte. Y ciertamente tiene que terminar ya. El pueblo tiene que decidir el fin de esa dictadura, y son los únicos que pueden decidirlo. Y yo no voy a mencionar nombres, ¿no? Pero tengo mensajes aquí en mi chat de expresos, el 11J, que me dicen, primero, esto está peor que como lo dejé el 11J cuando salí a las calles. Ahora que he salido me he dado cuenta que está peor afuera que adentro. Yo me he quedado loco con eso, ¿no? Y entonces, por lógica saco, ese mismo muchacho, este video que acabas de poner, está como diciendo, acaban de venir y cogerme y métame para adentro. Wow. No, y usted no va a mencionar nombres de sí, esas personas con las que tiene contacto, pero yo sí quiero mencionar nombres de cubanos que ya están confirmados que han sido detenidos en las protestas, y uno de ellos es Karel Artiles, que se fue detenido en Santiago de Cuba. Hay otro cubano que se llama Oreisel García y Leandro Tamayo Tito. Estos tres jóvenes han sido confirmados ya que han sido detenidos en las protestas que se dieron 17 y 18 de marzo en Cuba. También hay el caso de otro muchacho en Bayamo, un menor de edad, que ha corrido muy fuerte en las redes sociales. Y por supuesto está el caso de Ramón Jesús, este cubano, residente americano, que viajó desde los Estados Unidos a Cuba a pedir una oración, a pedir que el pueblo se aunara en oración para pedir la libertad de Cuba y la libertad de los presos políticos. Y si bien en su momento no se le dio la importancia, la relevancia a lo que este señor estaba haciendo, la verdad es que puso rodilla en tierra, como se dice, y acto seguido no llegó a una semana de la presencia de este hombre, de este cubanazo, que fue con tremenda valentía con su familia a Cuba, en el Cobre, casualmente, a pedir esa unión entre los cubanos en oración para exigir libertad, y estalló el pueblo cubano, sobre todo en Santiago de Cuba. Sí, fíjate, no es de la inteligencia artificial ahora que voy a leer, sino de uno de estos expresos del 11J que me escribe: hasta que no me recupere de la sensación que siento de estar muy desorientado, que no encajo, pero sobre todo con la sensación de que las cosas están peor afuera que adentro. O sea, este preso ha salido y se ha quedado perplejo porque dice, me era mejor quedarme ahí. Ahora, aquí afuera, es terrible. Cuando el pueblo cubano te está diciendo, es mejor estar preso en la prisión chica
que no estar suelto aquí en la Ahora, a mí me surge una pregunta que me la estoy haciendo hace varios días ya, y es, ¿cuánto tiempo va a tardar para que se vuelva a dar un estallido a este nivel en Cuba? Porque la realidad es que la dictadura ha logrado controlar todo lo que ha sucedido en estos días, pero ahora mismo la dictadura está reprimiendo. Ahora mismo la dictadura está haciendo cacería de brujas. Ahora mismo la dictadura tiene las calles militarizadas. Sí, pero yo creo que en una alerta mayor. Claro, por supuesto. Por todo lo que está sucediendo. El punto es, ¿cuánto tiempo la dictadura va a poder mantener este régimen militar ahora mismo extremo? Porque eso siempre ha sido un régimen militar. Pero este toque de queda prácticamente que hay en las calles cubanas ahora mismo, ¿cuánto tiempo lo va a mantener? Porque hemos dicho algo, y es que el verano como tal aún no ha llegado. O sea, cuando lleguen los meses de julio y agosto, con toda esta cantidad de apagones, porque además pusieron el fluido eléctrico, lo pusieron, trataron de retomar, ¿no? De ponerle la corriente a la gente, pero ya hay noticias nuevamente que la termoeléctrica esta itera ya nuevamente dejó de funcionar. Sí. Porque es que no tienen infraestructura de nada, porque nada funciona, porque nunca la han invertido a nada en Cuba, lo único que han hecho es robarla. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tomar para que vuelva a haber un estallido social? Y lo otro es que hay que ver hasta cuándo van a poder seguir haciendo lo que hicieron, de que cada vez que hay una protesta, pues llevan los camiones llenos de arroz, de esto, de lo otro, para poder surtir un poquito, y eso no es más que un parchecito que le ponen a la gran herida que tiene el pueblo de Cuba. Y a ver hasta cuándo van a poder lograr también esto que está diciendo acá el guerrero cubano, esa cosa que no se sabe lo que es ni quién es, detrás del muñequito este que usa. Este tipo está diciendo que en Songo La Maya el pueblo recibió a Díaz-Canel, tú sabes, muy efusivamente, el pueblo revolucionario en masa, etcétera, etcétera, y también en Santiago de Cuba. O sea, vamos a ver hasta cuándo ellos van a poder seguir disfrazando la verdad con estas mentiras, ¿no? Sí, eso es una mentira, por supuesto, grandísima. Pero además, la debilidad, lo frágil que es ese régimen, o sea, lo frágil que se encuentra, que junto con todas las protestas que se están dando en estos días en Cuba, también pues han salido otro tipo de protestas que, si bien no es la protesta necesaria que se necesita, valga la redundancia, del pueblo en las calles sin retorno, también son una forma de protesta, que es los carteles que han aparecido en distintos lugares. Y en Matanzas apareció un cartel donde pusieron Díaz-Canel sin casa y todo este tipo de cosas. Y fueron para ahí 4 pelagatos de estos rendidores y guatacones por un pedacito de pollo a hacer un acto de repudio a un cartel. O sea, son cheos, son unos anormales, son unos papelaceros, es un cúmulo de características que no puede ser, o sea, no pueden ser quienes sostengan algo que además va en declive absoluto. Entonces, la verdad, aquí yo creo que la pregunta es, ¿cuánto tiempo ahora mismo le queda a la dictadura castrista del poder? Por cierto, que esa es otra cosa importante, llenen la isla de carteles. Que debería todos los días en todas las localidades del país amanecer un cartel o qué sé yo, no, pero eso está sucediendo, una pared escrita. Llenen la isla de carteles. No, pero eso está sucediendo. No, pero que lo hagan más seguido y lo hagan todos los días. Se van a volver locos, está ¿entiendes? Sucediendo, Como mismo les estamos diciendo que cuando haya una manifestación de este tipo, siempre haya gente que cubra eso, que saquen los videos, las imágenes, si hay internet en el momento, y si no, que esperen a que pase el apagón de internet. Llenen la isla de carteles, que eso son cosas que se pueden hacer y que no tienen un riesgo demasiado elevado. Que todos los días en cualquier pueblito de Cuba aparezca así, escrito bien grande, ya sea en una acera, en una fachada de una oficina de esta del régimen, un abajo Díaz-Canel, abajo Raúl Castro, viva Cuba libre. Esas cosas son importantes porque eso es un activismo que si va en aumento ellos van a terminar desesperados. Es real, muchas veces la gente no le da la importancia a las cosas pequeñas, pero las cosas pequeñas también tienen su relevancia, y este tipo de carteles les mella la moral o los desmoraliza, y son pequeños detalles pero incisivos. Y con respecto a los carteles, a mí me gustaría, como dice, no, honor a quien honor merece, a una de las tantas organizaciones que hay dentro de la sociedad civil cubana, es el movimiento Cuba Primero.
Y este movimiento es uno de los movimientos que más cubanos dentro de la isla ha logrado organizar en los últimos tiempos, y es uno de los movimientos que ahora mismo más activismo está realizando dentro de la isla, y es uno de los movimientos que ha logrado desarrollar esta dinámica de poner carteles un día sí y otro también dentro de la isla. No quiere ser, aquí el protagonista es el pueblo de Cuba, no es que ser, claro, porque siempre hay sus malos entendidos, no, ahora el protagonista de las manifestaciones Cuba primero, no, el protagonista de las manifestaciones es el pueblo cubano. Pero es una realidad que este movimiento, que además es bastante joven, ha logrado agrupar cubanos e incluso ayudarlos a que puedan desarrollar todo este tipo de dinámicas que son muy valiosas. Sí, cuando tú acabas de decir que el protagonista es el pueblo de Cuba, yo lo recalco, lo subrayo, y una de las cosas que yo pienso que va a incidir es que a pesar de toda la miseria a la cual nos han sumido a nosotros, el pueblo de Cuba, no han podido acabar con nuestra dignidad. O sea, y hay gente que ha tratado con mucho desprecio al pueblo cubano. Yo no voy a mencionar nombres porque no es la tónica de nuestro podcast atacar a nadie en lo personal, pero me dolió mucho que alguien que goza supuestamente de algún prestigio en el mundo dijo lo siguiente, tratando con desprecio al pueblo cubano. Dijo: en cuanto les tiren 2 cucharones de sancocho y les pongan media hora de luz, se acaba todo y se vuelven a erizar. Esa es una frase con la cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo en ese pueblo cubano que se levantó el 11J y se volvió a levantar ahora el 17M. Es un pueblo que hay que celebrar porque no cualquiera se levanta ante una dictadura militar como esta, que aparentemente está desarmado. Ya sabemos que no, que el pueblo cubano tiene armas más poderosas. Pero tratar con este desprecio al pueblo cubano, para nada. Bueno, en primer lugar no es para nada inteligente. No. O sea, aunque uno llegara a pensar una cosa así, es mejor tragarse lo que tú piensas, porque no es inteligente ni es estratégico. Sí, pero tratar al pueblo de Cuba de esa manera. Yo tengo otra lectura con respecto a eso. Sí. Porque hay una realidad. O sea, eso que dijeron, así de esa manera tan grosera y tan con tanta falta de empatía por la realidad que se vive. Es bien grosera, sí. Okay, bueno, pero siempre lo ha sido. Con esa falta de empatía que se dijo, fue muy malintencionado. Pero es una realidad. Es una realidad que el pueblo de Cuba, uno de los motivos por los que salió fue por hambre. También, o sea, ellos no se está ocultando la verdad. También, ni se está descubriendo el agua tibia. El pueblo de Cuba salió por hambre. Y sí, muchos de ellos regresaron a sus casas cuando vieron que esa necesidad inmediata fue satisfecha por ese momento. Pero el problema aquí es el siguiente: la narcodictadura comunista no tiene cómo sustentar el hambre del pueblo cubano. No tiene ni cómo cubrir eso. Entonces, si bien viraron para la casa, porque hoy le dieron 2 sacos de arroz, mañana van a volver a salir porque entendieron y aprendieron que exigiendo en las calles, la dictadura tiene que las ponen a correr a la dictadura castrista. Y por tanto y demás, sí, ok, hoy viraron para las casas porque le pusieron 2 camiones de comida, ok, pero mañana cuando se les acabe esa comida que le dieron, van a volver a salir para las calles a exigir comida, y atrás de la comida y de la corriente, como decían, tenemos hambre, queremos corriente, también decían, queremos libertad. Y mientras más manifestaciones como esas se den en la isla, más deteriorada se va a ver la dictadura, y en algún momento vamos a dar el traste con la libertad. Yo estoy de acuerdo contigo, y por eso creo que lo mismo que has explicado deshace esta frase de desprecio hacia el pueblo cubano, donde dice: cuando le den 2 cucharones de sancocho y les pongan media hora de luz, se acaba todo. No se acaba todo. Esto no se acaba. Esto va hasta el final. El pueblo de Cuba se va a encargar de desmentir esta frase de desprecio, porque el pueblo de Cuba no es ningún puerco, no es ningún cerdo que se contenta con sancocho. Usted está equivocada, y los que nos están viendo en Cuba se lo van a demostrar. Bueno, y es que en definitiva la persona que acabas de citar, no vamos a decir su nombre, pero obviamente si ella en algún momento ve lo que estamos hablando, se va a dar cuenta que es con ella, ¿no? Pero siempre ha despreciado al pueblo de Cuba y siempre lo ha tratado de esa manera. No, pero obviando ya lo que haya dicho esa persona, hay una cosa también que es real. Los pueblos necesitan lo básico para vivir. Todo ser humano, para poder ser bueno, para poder ser excelente o en el término que sea, en otras áreas tiene que tener garantizado
lo básico para vivir. O sea, si tú tienes hambre, tú no puedes pensar. No, pero es que en la tú guerra, no puedes escribir, en tú la no guerra tú puedes tienes que parar para producir, comer. ¿entiendes? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, las cosas empiezan por ahí. Las cosas empiezan por darte cuenta que vives en un sistema que no te puede garantizar lo básico para tú poder vivir. La comida es básica. Mire, es que es sencillo. La Revolución Francesa, las protestas empezaron por pan y terminaron llevando la guillotina a la monarquía. Pero es así, o sea, el estallido social viene en camino. Y ya se está dando, no es que viene en camino. El estallido social se está dando. El pueblo está aprendiendo cuál es la dinámica mediante la cual pone contra la pared y puede exigir sus derechos. Y uno de sus derechos es tener acceso a un plato de comida digno. Exacto. Porque aplacaron ese clamor. Mañana vamos a ver si se lo aplacan, porque quizás ya mañana no se contenten con ese camión de comida. Exactamente. Sí. No, o sea, no demerita a nadie el hecho de pedir pan. Porque eso es lo básico, eso es lo mínimo. Cuando ya tú ni siquiera tienes el pan cotidiano, entonces... Es que una vez que tú pides el pan, te vas a dar cuenta de que no es el hecho de pedir el pan, sino el derecho de producir el pan. Y eso es lo que el pueblo cubano está entendiendo. El pueblo cubano está entendiendo que ellos tienen el derecho a ser libres para producir el pan que se van a comer. No, y hay otra cosa, que además también ellos mismos, cuando digo ellos mismos, la dictadura se está exponiendo a que no me lo das porque no quieres, porque hay, entonces búscalo. Lo mismo porque pasó. Entonces tú me estás diciendo que no hay, pero cuando salgo y te doy la pingueta, como se dice en buen cubano, entonces sí me pones la camisa. Entonces ahora no me digas más que no hay y lo pones siempre. Y cuando ellos no puedan suplir eso, entonces van a tener que correr por sus vidas. Y por otro lado, el pueblo cubano no es ningún bobo, ¿verdad? ¿Por qué no hay sal? Si la isla está rodeada de sal, el bloqueo americano quita la sal. No hay pescado. ¿Por qué no hay pescado? Porque todavía la sal lleva un proceso de desalinar, de conseguir la sal. Pero el pescado que cualquier cubano puede ir al mar, desde que vive en una ciudad hasta que vive en cualquier lugar. ¿Dónde ir ahí y pescar? Y ni siquiera te dejan, porque es que no te dejan. ¿Dónde está el vasito de leche que fue lo único que prometió Raúl Castro? Un vasito de leche para los niños. No, que cada cubano iba a tener su vasito de leche. Entonces, esa fue la promesa. Caballero, se acabó el cuento. Enseguida salieron a echarle la culpa a los Estados Unidos. No, pero es que... Y enseguida salieron a llamar a capítulo al MINREX, al señor Benjamín Sif, que es el encargado de negocio ahí en La Habana, a echarle la culpa. No, los culpables son ellos, que han sumido al pueblo en la miseria, que les impiden producir el pan. Además, no solo que los han suplido en la miseria, sino que con esa miseria es con la que han controlado al pueblo de Cuba durante todo este tiempo. Sí. Porque es con la miseria, el hambre del pueblo cubano, es una de las herramientas de represión que ha usado el castrismo durante todas estas décadas. Y el pueblo cubano hoy lo entiende. Y eso les va a pasar factura a los que están en el poder. Desgraciadamente algunos que se fueron sin pagar, pero los que quedan van a pagar los platos rotos de todos. Y por cierto, hablando del pan nuestro de cada día, que hasta nuestro Señor Jesucristo le dio la importancia al pan porque lo incluyó en la oración del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Estamos en la Semana Santa, que empezó este domingo, con el Domingo de Ramos. Recuerdo mi última Semana Santa en Cuba, año 2016. 20 de marzo, por cierto, del 2016, que me metieron preso ese día porque Obama entraba a La Habana y estuvo 3 días. Se ha cumplido de esto, pues, aniversario. Cuidado con la Semana Santa, que acaba de empezar, Cuidado con la Semana Santa, porque en la Semana Santa se despiertan muchas cuestiones espirituales. Y ya dije que esto también incluía la vida espiritual del cubano. Ya ellos, por el miedo a las manifestaciones, pues han salido noticias que, y aquí ya no hablo como protestante, da lo mismo, la inteligencia artificial dice que soy católico, están prohibiendo algunas procesiones o están programando ellos las procesiones por donde deben ir. El padre Alberto Reyes contó de la procesión de San José en estos días, que la procesión que les concedieron no valía la pena. Cuidado con la espiritualidad del pueblo cubano. No, y es que ellos están evitando a toda costa que se alumere. Esta Semana Semana Santa comienza este domingo. ¿Este domingo? Este que viene ahora. Hoy. Sí, hoy cuando está saliendo el podcast. Hoy. Sí, cierto. Despierta la realidad que estamos en Semana Santa. ¿Verdad que sí? Ya estamos en Semana Santa. Exacto. Entonces, cuidado con esta Semana Santa. Cuidado. Aparte de esto, si hablamos de espiritualidad, ya yo hasta ahora he hablado en cuestiones objetivas. Los musulmanes están en Ramadán. Los cristianos acaban de terminar la cuaresma
y ha comenzado la Semana Santa. Y los judíos se preparan para el Purim o la Pascua. O sea, los índices de la espiritualidad están arriba en lo máximo. Y esa dictadura ya sabemos a quién representa y para quién trabaja. Por lo tanto, espero mucho de esta Semana Santa. Por mi parte, y convoco esto a todos los que celebren el Ramadán, la Pascua o la Semana Santa, a orar y ayunar en estos días y pedirle a Dios, el Rey del Universo, que nos conceda ya, y que si la profecía que he dicho, si la llamamos profecía, o el vaticinio del 12 de marzo, que no llegue al 12 de marzo, que se cumpla ya. Del 12 de mayo. De mayo, perdón. De mayo. Ya estoy... Ya, pues sería el 12 de marzo del 25. Sí. No, por favor. Yo no me voy a poner bravo, mire, yo no me voy a poner bravo si la cuestión no es 12 de mayo y se cumple el 12 de abril. Para nada. ¿Entienden? No, hombre, es que eso no se trata. Yo lo que dije, esto no llega al 12 de mayo. Puede ser el 12 de abril. Pero en estos días, la atmósfera espiritual está intensa. Está intensa y ellos tienen razones para estar revueltos y para tener mucho miedo. Y nada, me comentaba esto, Renier, porque recordaba mi última Semana Santa en Cuba, año 2016, como estuve tras la reja, preso. Pero hay un Dios en el cielo. Y esta Semana Santa se pueden despertar cosas que ustedes intentaban mantener dormidas por mucho tiempo. Es muy importante también en las redes sociales. Circuló, yo pude también compartirlo, un video de los sacerdotes católicos haciendo un llamado a las fuerzas represivas cubanas de contenerse ante los manifestantes, de que por favor no fueran a ejercer violencia. Y bueno, lo ideal sería, por supuesto, que acabaran ya de pasarse para el bando de las víctimas, ¿no? Para el bando del pueblo. Al lado correcto de la historia. Eso es muy importante, ese llamado es muy importante a los policías que salen a reprimir, que salen a golpear si se les manda, que se nieguen ante esas órdenes de ejercer violencia contra el pueblo, que recuerden que ese es su pueblo, que esos son sus compatriotas, y que recuerden también que es un pueblo que está desarmado, que es un pueblo que no tiene cómo defenderse desde el punto de vista de la fuerza, ¿no? Y que por supuesto es muy fácil ejercer violencia, ejercer fuerza contra un pueblo desarmado. Repito, desarmado materialmente hablando, porque moralmente están bien armados y por encima de cualquiera de esas fuerzas represivas. Así que este llamado que han hecho los sacerdotes católicos creo que ha sido muy, muy bueno y de verdad debería ser tomado en cuenta por aquellos que visten uniformes. Los militares cubanos, por favor, si tienen un ápice de vergüenza, acábense de poner del lado del pueblo cubano. Acaben ya de una vez por todas de dejar de servir a ese régimen tiránico que está destruyendo a todos, incluyendo a ustedes mismos. Sí, mismo, a todos, porque todos están viviendo la misma miseria, los mismos problemas. Así mismo, militar cubano que nos estás viendo, policía, seguridad del Estado, de estas personas que utilizan para las unidades de respuesta rápida. Tú eres tan cubano como el cubano que está reprimiendo, brother. No reprimas más a tu hermano, no reprimas más a tu paisano. Mira en el pueblo cubano a tu primo, a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, a tu familia, que tú estás pasando la misma necesidad. A ti se te va la luz igual. Cuando llegas al hospital no hay medicamento, no hay ningún tipo de insumos para atenderte, ni a ti ni a tu familia. Tú estás viviendo la misma realidad depauperante que vive el pueblo cubano. Acaba de pasarte al lado correcto de la historia. Si no tienes las manos manchadas de sangre, si no pesan crímenes de lesa humanidad sobre ti, estás a tiempo de ponerte del lado del pueblo de Cuba y tú puedes hacer la diferencia. Sí. Ponte del lado del pueblo de Cuba. Sí. Y yo creo que esto responde a la pregunta que tú habías hecho antes de esta reflexión. Tú habías dicho, ¿hasta cuándo ellos van a poder, mediante la fuerza, mantener el status quo? Porque lo único que está basado en este momento, la gente, si no hay gente ahora en las calles, es por eso, porque están ellos en las calles. Pero es que ese que está en las calles, tú sabes lo que está en las calles mientras intenta reprimir al pueblo, pensando que va a encontrar de comida cuando llegue a la casa. Ese tiene hijos, ese tiene una mujer que posiblemente cuando llegue a la casa le diga, oye, tú lo que tienes que hacer es salir para la calle también con el pueblo. Y por cierto, alguien me enviaba en estos días una foto de algunos de estos policías con perros.
y me decía, aquí en Cuba siempre hemos dicho que si tienes miedo, cómprate un perro. Bueno, pues mira dónde está el miedo. Mira quiénes son los que tienen los perros. Pero es que los perros y los que tienen los perros están pasando hambre también, caballero. Por lo tanto, Reiniel, yo digo, ¿hasta cuándo podrán mantener el poder mediante estas personas que usan para ejercer la fuerza? No por mucho tiempo. No, y hay una cosa, señores, que es una realidad. Dentro de las fuerzas represivas castristas hay mucho hijo de puta. Y eso es una realidad, si no, ellos no hubiesen durado tanto tiempo. De hecho, empezando... Sobre todo en la seguridad del Estado. Pero necesitan, en la FARC, en Mini, en todos lados. Necesitan comer también. Sobre todo empezando por los más altos mandos, ¿no? Eso es una realidad. Comer. Ahora, aquí es donde voy. Hay mucha gente también que se ha dejado llevar por la corriente porque es una vía fácil, porque es una vía segura o un salario seguro, indigno pero seguro. Y la realidad es que puede que existan sectores del MININ, de la policía, de la FARC, de los órganos de represión castristas que no tengan las manos manchadas de sangre, que no pesen crímenes de lesa humanidad sobre ellos. Esos militares están a tiempo de pasarse al lado del pueblo de Cuba y pueden hacer la diferencia. Pueden hacer la diferencia porque además se está pidiendo libertad para el pueblo de Cuba, no para un grupo específico. Se está pidiendo libertad para todos los cubanos, incluso hasta para ellos. Entonces que no tengan miedo a pasarse al lado del pueblo de Cuba. Al contrario, es lo que tienen que hacer, es a lo que están llamados. Así que yo creo que esto mismo responde a lo que tú preguntabas. No van a poder por mucho más tiempo, porque esas son bocas también que tienen que ellos que alimentar y no hay comida. Ni para los represores, ni para los reprimidos. Por lo tanto, los represores va a llegar el momento en que no te van a querer obedecer. Y por cierto, ya que hemos mencionado el tema de la Semana Santa y que esto va a estar en el ambiente durante toda esta semana, me llama mucho la atención, ya que estamos hablando de los guardias, ¿no? Cuando Jesús muere, que expira y dice consumado es, uno de los primeros en darse cuenta cuando ocurre un terremoto y ocurre un eclipse, que hay oscuridad en la tierra, es el centurión romano, el guardia, el que estaba al frente de los guardias, que dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Bueno, independientemente de lo que tú dices, es cierto, ¿no? Que trabajar de guardia para obedecer órdenes de ese grupo en el poder es algo que, y de hecho, pues habrá justicia. Y quien tenga las manos embarradas de sangre va a ver dónde se meta. Pero los que no tienen las manos embarradas de sangre y que tienen también un caldero vacío en la casa, que lo piensen bien en este momento. Porque si quieren alimentar a su familia, no esperen de Díaz-Canel. Y más que alimentar, si quieren criar a sus hijos, si quieren formar parte del futuro de una Cuba próspera y libre, es el momento de ponerse del lado del pueblo de Cuba. Sí. Y una vez más, ya hablando de los guardias, independientemente de que tú tienes razón, tú tienes razón. Hay un problema moral muy grande cuando tú prefieres servirle de guardia a esa gente. Pero me acuerdo, ahora que me estoy acordando de la Semana Santa, que pasé en prisión en mi última Semana Santa en Cuba, cuando Obama fue a Cuba. Yo conté esa anécdota aquí ya, no la voy a volver a contar con detalle. Pero conté cuando me fueron a sacar de la celda, que un chiquitico vestido de civil, que era un oficial de la seguridad del Estado, empezó a manotear y a ofenderme, a ver si yo me la reviraba. Claro, llevaba días sin comer y había 2 fornidos guardias. En aquel momento todavía eran fornidos, no sé ahora cómo estarán, porque la comida de allá para acá ya ha llovido bastante. No, a lo mejor están aquí. A lo mejor están aquí. Lo cierto es que yo lo conté aquí y lo vuelvo a afirmar aquí. Cuando el tipo me está ofendiendo y que yo le digo, usted no le da pena tenerme que ofender de esta manera, a ver si yo me le reviro, no se da cuenta que está hablando con alguien que lleva días sin comer. Entonces me dice, no comes porque no te da la gana. Bueno, la cuestión es que le suena el teléfono. El jefe que lo estaba agitando parece que le estaba diciendo, oye, ¿qué pasa? Que no están cumpliendo las órdenes y no han acabado de sacar a ese de ahí. La cuestión es que cuando él sale a contestar la llamada, porque no la iba a contestar delante de mí, los 2 guardias fornidos se sienten en confianza entre ellos para uno de ellos hacerme una seña y decirme, no le hagas caso, no le respondas, que lo que él quiere es que tú le respondas para que nosotros te vayamos arriba, porque me iban a venir arriba, me estaban diciendo, no le respondas. Bueno, pues caballeros, los guardias que me están en este momento tal vez viendo, es la hora de ustedes, caballeros, es la hora de ustedes, y hagan lo mismo que pasó en Rumanía con Ceausescu, que cuando Ceausescu convocó a las calles a su gente, su misma gente, le fue arriba y lo ejecutaron. Así que el pueblo cubano
es la hora del pueblo. Ese, y yo he insistido varias veces en eso, es un elemento importantísimo también. O sea, las fuerzas represivas, los militares, son un elemento importantísimo para la liberación de Cuba. Porque en el momento cero en que las fuerzas armadas pasen para el lado del pueblo, se acabó el castrismo. Porque precisamente ese es el poder. O sea, el poder está en las armas. En la caída del y eso muro es de real, Berlín, ¿no? En la caída del muro de Berlín pasó lo mismo. Obviamente. Los soldados tenían dos opciones: dispararle a la gente o no dispararle. Decidieron no dispararle. Exacto. O sea, ahí es a donde el pueblo tiene que cumplir su parte. La parte de tomar las calles y no dejarla, porque eso es lo otro. Tú puedes salir hoy en una manifestación, pero si vienen 2 camioncitos con arroz y azúcar y ya te fuiste para tu casa, no, hay que, y voy a insistir porque yo sé que hay mucha gente que anda por ahí diciendo que nosotros, que desde la comodidad, que dale para aquí, que dale para allá. Pero miren, piensen así con lógica. La única manera es tomar las calles de forma persistente y en un número tal que nadie pueda con ustedes. Cuando hayan millones de cubanos en las calles, dispuestos a no dejar las calles, ahí va a haber el cambio. No, y eso se viene. Ese va a ser el cambio. Eso se viene. ¿Por qué razón? Porque miren, por muy malos que sean, por muy hijos de lo que sean, caballero, hay que ser bastante hijos de las tinieblas para estar dispuesto a masacrar a millones de cubanos. No, eso es mentira, eso no va a pasar. Y aunque estén dispuestos a masacrar a todo que pero tenga yo estoy por delante, segura que no, va a llegar el momento en que no. Pero aún así, no, como se dice, ni hay tantos represores para todo el pueblo cubano, ni hay cárcel para tanta gente. No, exactamente. Eso es una realidad. Entonces son millones de cubanos en las calles, esa va a ser la diferencia total. Esa va a ser la diferencia. Y esa imagen que ha sido muy icónica en estas protestas de los dirigentes del partido subidos en las azoteas de los edificios, esa va a ser la realidad del castrocomunismo muy pronto. Subidos o en un avión o en un helicóptero o arriba de una azotea, tratando de escapar a la furia del pueblo cubano enardecido. Ceausescu, por más alto que trató de subirse, no le sirvió de nada. Lo atraparon y se acabó Ceausescu. No, y además, ahí eso está claro, ahí capacidad de escape la tiene la cúpula selecta, ni siquiera la cúpula en general. Eso es los Castro, que se vean en el espejo de Gil. Que se vean en el espejo de Gil. Sí. Vaya, que es lo más cercano que tenemos ahora mismo. Véanse en el espejo de Gil. Y acuérdense que ustedes al final no son más que fichas que ellos manejan a su antojo y según les convenga. Cuando ya ustedes no sean convenientes, los van a sacar del tablero. Entonces, fíjense en eso y piensen que este es el momento, como decías tú, Reinier, para pasarse para el lado correcto de la historia y para jugar en el lado del pueblo cubano, que es realmente el que merece que hayan todos los sacrificios y que haya todo. Ese pueblo cubano del cual ellos mismos son parte. Así que sencillamente pónganse, llámense a cuenta. Y les voy a decir algo, como mismo Roma paga a sus traidores pero los desprecia. Y eso pasa en la dictadura, ¿no? Hasta con Díaz-Canel, que es despreciado por ellos mismos. Debo decir que en general la dictadura cubana tiene sus últimas esperanzas en que Putin le va a tirar un salve, en que Xi Jinping le va a tirar un salve, en que el de Norcorea le va a tirar un salve. Olvídense de eso. El Lukashenko de Bielorrusia. En que Lukashenko, esa gente los desprecia a ustedes también. Pero además, esa gente ahora mismo tiene tantos problemas que están tratando de ver cómo ellos salen adelante, que lo menos que van a hacer caso es cuando el pueblo cubano diga, esto se acabó, se acabó. ¿Y dónde vive la mayor cantidad de cubanos? Aquí en los Estados Unidos. ¿Y de dónde vamos a salir para reedificar a nuestro pueblo? De aquí de los Estados Unidos. No de Rusia, no de Moscú, no de Norcorea. Son realidades muy alejadas y que tienen problemas demasiado grandes. Así que las esperanzas están negras para ellos. Se las pusieron en Putin, se las pusieron en Lukashenko y se las pusieron en Xi Jinping. Señores, la realidad es que como mismo cayó el muro de Berlín, a la narcodictadura comunista hace rato se le cayó la careta. Y lo único que han demostrado es incapacidad, ineficiencia y el desprecio profundo que sienten por el pueblo de Cuba. Así que yo creo que es hora de que el pueblo de Cuba los trate como lo que son: unos criminales, unos asesinos y los responsables de la desgracia del pueblo cubano por más de 65 años. Así que, cubano, es hora de ir para la calle.
Así Sí. mismo. No creo que haya otra alternativa con esa gente. Así que yo creo que podemos dejar el podcast acá, señores. Pastor, si nos quieres regalar una oración, yo ¿Cómo no? se lo voy a agradecer. Dios Todopoderoso, gracias porque tú estás en las calles. Tú estás entre la gente del pueblo. Y en esta Semana Santa que acaba de comenzar, yo te pido el gran milagro para Cuba. Yo te ruego que la oración modelo, la oración del Padre Nuestro, donde nuestro Señor Jesucristo dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo te ruego que tú le hagas realidad esto al pueblo cubano. Pero que ese pan, Señor, venga como resultado de la libertad, porque con la libertad viene el pan y viene todo. Dale al pueblo de Cuba el pan y dale al pueblo de Cuba la libertad. Gracias porque la última Semana Santa que yo pasé en Cuba estuve preso. Pero gracias porque esta Semana Santa que ya comienza augura libertad. Gracias por el pueblo cubano, que es un valiente y que no nos va a defraudar. Gracias porque hay dignidad y porque muy pronto Cuba va a reír. En el nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén.